para las escuelas. Y bueno, Eduardo, ¿estás por acá? Vamos Sí, acá avanzando. estoy. Buen día a Dale. todos y a todas. Buen día. De nuevo, gracias por acompañarnos, ¿no? Como Por dice favor, Marcela, un placer. es un placer para nosotros poder contar con alguien de la comisión en estas reuniones. Bueno, me trasladaste un poco las preguntas que habían surgido después de la charla del otro día. Y bueno, sobre todo por si eran monumentos históricos, varias escuelas, la Normal 3 de San Telmo, la 4 ahí que está al lado del Parque Rivadavia, la Granaderos de Libertador y Olleros, se me está olvidando alguna otra. Y danza azul. Ah, y la Escuela Nacional de Danza, la ex Escuela Nacional de Danza. Bueno, no, en realidad ninguna de ellas es monumento histórico nacional. Sí, hubo un pedido que después no se siguió tramitando, no sé en qué estado habrá quedado, pero no se siguió porque no se consiguió juntar todo la documentación que se requiere y ver para armar un legajo, que es el que nos exige el Poder Ejecutivo para hacer el decreto, ¿no? Como explicábamos el otro día. Pero también hay que pensar una cosa, que un edificio no sea monumento histórico nacional no quiere decir que no esté protegido y que tenga valor. Porque, digamos, hablábamos el otro día, un monumento histórico nacional debe tener una jerarquía tal o un conocimiento o debe significar algo para todo el país. No es lo mismo, por más que nosotros querramos y sea un magnífico edificio, el Normal 3, que las ruinas jesuíticas o la estancia de Santa Catalina en Córdoba, ¿no? O la Casa Histórica de la Independencia o el Cabildo de Buenos Aires o el de Salta. En realidad, uno de los problemas que todavía tiene la ley y el sistema de monumentos nacionales es que deberían tener categorías. Se ampliaron los rangos de declaratorias, tenemos bienes de interés histórico, bienes de interés histórico-artístico, bienes de interés histórico y arquitectónico, se amplió bastante, pero también debería haber monumentos de rango máximo, monumentos de rango medio y monumentos de rango, queda feo decir inferior, pero digamos, como rango 1, 2, 3, podríamos decirlo, para que no quede tan antipático. Porque digo, la significación histórica del Cabildo de Buenos Aires no es la misma que la de la Escuela del Centenario de Paraná o la de Santiago del Estero, siendo edificios también muy importantes. Ya que hablamos del sistema, la red de edificios educativos de la ciudad. Sí, hay una cosa que está analizando la Comisión Nacional en función de que como organismo máximo dentro del país del tema de patrimonio edificado, trabaja sobre doctrina, genera criterios de valoración, genera criterios de intervención, trae los criterios que se manejan en otras partes del mundo, los debate, incorpora, crea doctrina también, como si fuéramos jueces sería jurisprudencia. Pero bueno, entonces, una de las cosas que se está estudiando también es ver cómo sistemas, por ejemplo, recién refería a las escuelas del Centenario, la de Paraná y la de Santiago del Estero, que son las que están completas. Era un modelo que se replicaba en varios lugares del país, no se hicieron muchas, para la época del Centenario. Arquitectónicamente son iguales, la importancia es de las principales escuelas, es como la segunda oleada después de las del gobierno de Roca. Y entonces, si hubiera más, esas todas podrían integrar un sistema. Si tuviéramos un prototipo que se generó en varios lugares del país, con adaptaciones, con lo que sea, probablemente no son importantes a nivel nacional como edificios individuales, pero sí como parte de un sistema, como eslabones de una cadena, ¿no? Entonces, volviendo también a una cosa que decíamos la vez pasada, hay declaratoria nacional, cada una de las jurisdicciones tiene un sistema de valoración y de protección distinto
es más o menos análogo, o se hace por norma urbanística en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y también por declaratoria de la legislatura, que son casos más individuales, pero en general, digamos, esto quiere decir que la ciudad protege su patrimonio. Y vamos a ver por qué puede ser que uno no sea y otro sí sea. Monumento. ¿Qué es lo que considera por lo menos la comisión? Una de las cosas que debe presentar un edificio para ser declarado es la integridad y la autenticidad. Y casos, por ejemplo, en Normal 3 nosotros estuvimos trabajando con los chicos y las chicas de los últimos años, del último año, el año pasado en el programa, y nos contaban que, bueno, que había sido cercenado por la autopista. Ahora, es un edificio notable y es un edificio muy valorado por su comunidad, está dentro del área histórica de la ciudad, digo, tiene muchos elementos para que sea reconocido. El caso de la escuela de Libertador, la Granaderos, es también un edificio notable desde lo arquitectónico. Por ahí se podría estudiar, lo hizo Sánchez Lagos, que es un estudio el que hizo el Cabanas, por ejemplo. Aunque es un estilo que es muy distinto al del Cabanas. Es otra época ya de los 20, es contemporáneo del Bernasconi, es un edificio también muy interesante. Y el que sí estaba estudiándose, pero tenía la dificultad de que había sido muy maltratado internamente, muy mal intervenido, es la Escuela Nacional de Danzas, que tiene el cuerpo hacia la calle Esmeralda, es lo más notable que se conserva muy íntegro, con algunos entrepisos, algunas cosas, pero la entrada con esos rejas de hierro fundido, acá se usaba mucho más el hierro forjado, o sea, el que se hacía en la fragua, y el hierro fundido es un producto de la revolución industrial, que es la fundición, se cuela en un molde y queda así, y esto no es tan común en Buenos Aires. Pero bueno, tiene elementos de originalidad, que también es otra de los requisitos, que son importantes. Entonces podría ver si se puede avanzar en una declaratoria, ver cuál es la categoría que le corresponde y ver cuál es el compromiso de ir recuperando los valores originales, que de eso se trata la restauración. Bueno, un poquito ese era el panorama. Me parece que, no sé si quedó claro, si quieren hacer ¿alguna preguntita más? Esto era un poco lo que nos había quedado pendiente y bueno, si van quedando otras dudas, las seguiremos acumulando e intentando resolver. Así que, creo que Eduardo nos ha entusiasmado en seguir, en seguir trabajando para aportar a que nuestros edificios sean considerados patrimonio nacional. Acá Diana Solís nos está diciendo, el edificio del Comercial 7 es la primera escuela comunitaria de la comunidad alemana del barrio de Belgrano, fundada en 1908 y reformulada en la década de 1920. Diana, perfecto, lo vamos a ir sumando. Dice, es un caso, digamos, deseamos ¿cuál es el también recurso legal para la protección? Eso también había quedado la otra vez como pregunta. ¿Qué tenemos que presentar? Bueno, la Comisión Nacional tiene un formulario para ordenar la documentación, pero básicamente es ver la titularidad del dominio, porque ya digo, no necesariamente un edificio tiene que pasar al patrimonio, no al patrimonio cultural, sino a la titularidad, no tiene que pasar a la nación, sino que la conservan sus propietarios, pero por supuesto los títulos tienen que estar claros para poder avanzar y poder gestionar junto con el propietario la conservación. O sea, título de propiedad. La historia del edificio y el por qué se lo valora y se considera que puede ser declarado nacionalmente. Es una memoria histórica, una memoria de valoración y demás. Fotos antiguas y actuales, toda la documentación gráfica y fotográfica que se consiga, o documental, si hay testamentaria, si hay donaciones, si hay... por eso, a veces es muy complejo. Y nosotros tenemos un formulario para ir ordenando la documentación.
la situación catastral, la ubicación precisa. Dijo, originalmente la comisión declara ese monumento histórico nacional a la iglesia de Santa Catalina de Buenos Aires. Y no se sabía bien cuál era el límite de esa propiedad. Nosotros desde hace ya como más de 30 años se viene pidiendo situación catastral o georreferencia, pero en el caso de la ciudad no hace falta georreferencia porque está todo catastrado lo construido. No me estoy olvidando de nada. Los valores, lo dijimos, la situación y toda la documentación que apoye. Y también, en muchos casos es importante, no es absolutamente necesario, pero es importante ver quiénes apoyan esta declaratoria. Hay veces en que toda una comunidad sostiene un edificio y eso es también importante. Y normalmente pedimos una declaratoria previa de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Porque, digo, lo fundamental es que su comunidad, la inmediata y la ciudad lo apoyen, o la provincia. Cualquier cosa, si necesitan alguna cosa, les acercamos el modo de ordenarla. Es una pequeña ficha, no es complicado, pero a veces se complica la cantidad de documentación que hay que ir recopilando. Eduardo, sí, después si nos acercás esa ficha, la compartimos. Bárbaro. Y acá nos está diciendo, Luz, nos está hablando de la titularidad, es lo más complicado de obtener. Se necesita un poder. A ver qué nos decís acerca de eso. A ver, si nosotros sabemos, por ejemplo en el caso de una escuela, que es propiedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del estado de la ciudad, después, si pertenece al Ministerio de Educación, no sé cómo está estructurado jurídicamente la propiedad de... Es de la ciudadanía, están los datos. Lo que importa es saber que si es pública, es de la ciudad. Es de la ciudad. Para la Comisión Nacional eso es más ágil porque... Los registros de la propiedad a veces se piden... Digo, hay veces que completamos de manera conjunta, no se llega con toda la documentación a la presentación. La comisión, si tiene elementos, considera que tiene elementos para evaluarlo, lo evalúa. Si va adelante, por ahí también se hace cargo de parte del proceso, porque a veces para los particulares o para instituciones locales es más difícil conseguir acceso a mucha documentación. Me preguntaban por ahí el mail de contacto de la Comisión de Monumentos. A ver, ahí subí uno que figura en la página, Eduardo. Sí, es Comisión de Monumentos, sí, ese es por entrar por el Ministerio de Cultura, pero más directo es, a ver si lo escribo, comisión. Vos dictame que yo escribo. Lo estoy escribiendo. Ah, a ver, porque es Comisión Nacional de Museos, Monumentos, Lugares Históricos. Nos quedamos con el dominio, ahí está, ¿se ve? Sí, perfecto. Bueno, nos quedamos con el dominio con las iniciales del nombre anterior de la comisión, que era Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares. Es muy difícil de pasar. Muy rápido. Bueno. Muchas gracias, Eduardo. No, por favor. Muchas me tengo gracias. que ir a otra reunión que empieza en un ratito, si no me he quedado escuchando porque es muy interesante. Los saludo y cualquier otra necesidad, llámenme. Te volvemos a buscar. Moléstenme que me gusta. Chao. Chao. Bueno, ahora vuelvo yo, que soy como la figurita que está, parezco Drupi, voy y vengo, así que acá estoy y les voy a presentar un poquito cómo se maneja el tema del ornamento, o lo que podríamos llamar más domésticamente la decoración. Voy a compartir la pantalla, así que denme un segundo. Ya saben que esto de la tecnología a veces a mí me resulta complejo, pero bueno, es algo que estamos aprendiendo todos. Vamos a compartir.
Bueno, lo que les voy a hablar, básicamente, están viendo una presentación, perdón, pero no lo estoy viendo yo. Hola, no vemos, ok. Ahora sí, ¿y se ve Flavia o se ve la presentación? Por favor. Ahora la mitad, Flavia. Ahora la presentación. Genial. Entonces Ahora la ahí, presentación. perfecto, ahora está. Perdón, pero bueno, todavía me cuesta esto, qué sé yo, ya aprenderé, ya aprenderé. Voy a ir a la primera diapositiva que me pone. Queremos, la idea de la charla de hoy es profundizar acerca de estos detalles que tienen los edificios escolares. ¿Mm? Exactamente, y que tienen una lógica, por supuesto, como toda la arquitectura social e histórica. O sea, no, la arquitectura es una respuesta social, o sea, no hay vuelta que darle. Entonces, eso que es un edificio también arrastra su concepción ideológica, social, de movimiento y filosofía a la ornamentación. Eso es un poco lo primero que estoy diciendo acá. Como caso que es tan fuerte para nosotros a nivel arquitectura, elegí la Escuela Roca. Con esto no quiere decir que sean más ni menos las demás, un poco acompaño lo que decía Eduardo y que seguimos insistiendo, sino que tiene un combo de tanta ornamentación que me sirve como caso para poder contarles esta situación. Por ejemplo, lo primero que vemos es que tenemos una serie de columnas. Estas columnas tienen un valor particular que son jónicas, que es un orden griego que se relacionaba con la juventud, con el impulso vital. Entonces es una elección que se tuvo con un mensaje, por un lado. A los costados tenemos columnas dóricas con capitel jónico. Lo dórico, otra vez volviendo a los órdenes griegos, nos manifiesta la solidez, la fuerza, el ser adulto, el que sostiene, y está combinado con un orden, con un capitel jónico, que es como el sombrerito que tiene, perdón, todas las columnas son dóricas, y tiene el capitel. Lo que pasa es que están combinadas de formas distintas, que es una de las libertades que se toman después los arquitectos para trabajar combinando los lenguajes. En la primera instancia que vemos, el área central del edificio tiene un espacio semicubierto que se llama próstilo, y es pro es porque está delante, estilo porque es columna, el estilo es la columna en griego, y de ahí viene después la derivación de lo que nosotros usamos como estilo. Estas cosas son re interesantes porque el solo nombre de determinados objetos nos va llevando a entender su lógica y qué significan y por qué están puestos. Lo otro que tiene como particular este edificio es este frontis que está rematado con unos ornamentos muy interesantes que son las acróteras, que se llaman así. La verdad es que etimológicamente no me lo aprendí, no me lo acuerdo, pero aunque que tiene un dato muy particular que se relaciona con la arquitectura oriental, porque los orientales también ponen en los extremos una serie de animalitos, no sé si lo recuerdan o si en algún momento pueden googlearlo, en esos animalitos, de acuerdo a la cantidad, van mostrando la importancia del edificio. Acá estos remates en las puntas del frontis, que es este triángulo, y en la parte alta, también están invocando una importancia sobre el edificio que están rematando. Otra de las particulares de este edificio, que no es algo que nos suceda en muchos más, al menos en educación, es las estatuas. Las estatuas las dona además Arduino, Giovanni Arduino, un escultor que comprometido con la educación le ofrece a Morra hacer este trabajo y dona las estatuas. Cada uno de estos elementos que están por debajo y por encima de las estatuas tiene una lógica que está, por supuesto, en el origen griego. Yo acá les estoy mostrando algunas de las estatuas. Una de ellas tiene el libro, otra de ellas tiene el casco de guerrero,
y en la primera que vemos hacia arriba hay un jovencito que realmente no tiene estudiada, y por eso no se las cuento, una simbología concreta a cada una de estas personas, o al menos no logramos llegar a esa investigación, pero sí tienen un dato fundamental, es que fueron donadas, están enmarcando y como sosteniendo el frontis, y eso se empieza a vincular con otras de las características que después tenemos como en lista, que son elementos decorativos que cumplen una función de sostén en un principio de la historia. En este dibujo que ven acá, que es el frontis, está la crótera, y hay unas piecitas bajo el triángulo que son como 3 estrías, y hay un vacío en el medio y otra piecita de 3 estrías. Eso es muy interesante, porque tiene que ver con el origen constructivo de ese edificio. Cuando nosotros hablamos de los templos griegos, y los traemos hacia acá, estamos hablando de que los griegos construían con madera, y esas maderas se ensamblaban de una determinada forma que tenían un machembrado. Ese machembrado era de esas estrías que hoy aparecen simbólicamente en una pieza de piedra, ¿sí? Y de paso tapan el riesgo de fisura o de desperfecto que pueda tener ese encuentro con la estría. En el vacío que tenemos entre los triglifos, que se llaman así, tenemos las metopas, y las metopas lo que hacían era un espacio, permitían un espacio donde contar algo. Podíamos tener vacíos o relatos en bajo relieve. Eso nosotros lo usamos y lo traemos directamente de la arquitectura. Nosotros en educación recibimos la arquitectura neoclásica. Entonces, en general, porque era de la forma que se estudiábamos, creo que se los conté la otra vez, en la escuela de Beaux-Arts, entonces era el documento que teníamos, íbamos creando a partir de lo que conocíamos. De hecho, yo me formé en los 80 y ¿qué va a hacer? Produzco algún tipo de arquitectura ochentosa cuando tengo esa libertad. Acá está en perspectiva, un poco, en el gráfico de la derecha, cómo se ensamblan estas piezas. Esto, por supuesto, que lo pueden ver un poquito más en detalle con la presentación después en casa y más tranquilos. Y hay algunos sistemas que siempre están refiriéndose al sistema trilítico. O sea, yo tengo 2 piezas que sostienen y una que apoya. En este caso, los templos y después las casas y una gran cantidad de edificaciones que tenemos se hicieron con techo a 2 aguas, porque era la forma en la que encontrábamos los arquitectos del momento y los constructores del momento la posibilidad de tener más luz, más distancia entre apoyos. Entonces se hacía 2 aguas. Nos tomó más tiempo trabajar con la investigación de la estructura, el reconocimiento de la física. Después, yo les cuento estas cosas porque todo esto que es tectónico se manifiesta con una respuesta ornamental. O sea, es como que estamos tratando de mostrar que está sostenido, pero no te lo queremos contar. Ahora, cuando sigamos un poquito, les voy a mostrar lo que pasa después en la modernidad. Acá hay algo parecido, ya en Roma empezamos a trabajar el arco. En el arco, con la investigación del arco y los sistemas de compresión, que se aprieta eso y sostiene, empieza a haber mayores luces, mayores distancias cubiertas, y eso también nos está dando posibilidades distintas. Por ejemplo, en Normal 9, que después va a estar Ana, hay una bóveda de cañón que en esta situación de pseudomodernidad, en 1900, al comienzo de 1900, se hizo con un sistema de herrería, con metal, pero con hierro, pero acá se usaba con ladrillos. ¿Sí? Estas son las pequeñas evoluciones. Lo que pasa es que cambiamos la tecnología, pero nos quedamos con el mensaje. Todas estas piezas que ven son ocultas, por eso les mostraba el arco, la bóveda y la cúpula, y este otro gran dibujo donde está todo ornamentado el panteón. O sea, tenemos en la base el mismo sistema y usamos la decoración para exaltarlo, para contar algo, como en las metopas la historia, o para ocultar algo, pero que a la vez lo oculte con belleza. Acá les muestro, que creo que el otro día hablábamos un poco de esto, acá hay cariátides y atlantes, los grandes sostenes del edificio, que en realidad no son ni más ni nada menos que modillones, que son la pieza que vemos en el centro de estos dibujos, y los modillones son ménsulas que tienen una función estructural, y las hacemos más o menos decorativas en la arquitectura de acuerdo al momento histórico que cada uno está viviendo o que pretende ser, porque también se
puede hacer un neo-movimiento y utilizar una forma antigua para manifestar algo hoy en día, y aparecen estas ornamentaciones. En la segunda foto que vemos hay dos mujeres, ese es el Hotel París, acá en la Avenida de Mayo, que las dos cariátides además están extendiendo la mano hacia un adorno, que podemos ponerle el nombre de cartela. En general en esas cartelas había, como en este caso, una corona de flores, o se aprovechaba para poner un texto, un mensaje, el año o el nombre del edificio. En ambos lados vemos que también parte del sistema ornamental tenía que ver otra vez con lo tecnológico. Vemos el reloj es de la Escuela Onésimo Leguizamón de Santa Fe 1510 y resulta ornamental, pero además resulta ornamental porque existe un recurso tecnológico que es el reloj, ¿sí? El reloj con un sistema de mantenimiento y de funcionamiento, ese reloj todavía funciona a cuerda, da trabajo, pobrecito mantenerlo, pero sí. Y dentro de esa línea ornamental también volvemos a la que es arte puro y son, por ejemplo, a la derecha las estatuas que hay en el Instituto Bernasconi. Son dos grupos escultóricos que ahora les paso, los ven acá en el gran frente del edificio, y esto es algo que se agrega al edificio para darle determinada importancia, pero el edificio en sí tiene otra vez una gran cantidad de elementos ornamentales que los llevan a valorizarlo y a explicar determinada situación. Nosotros a través de estos elementos podemos empezar a estudiar o intentar llegar a ver cuál es el sistema de sostén, si es real o no es real, si en realidad el arco que estoy viendo en las tres ventanas principales sobre el basamento está manifiesto adentro, si tengo arcos, si tengo bóvedas, o es simplemente sistema expresivo. En esta instancia y en esta escuela es sistema expresivo. Está buscando un edificio que está entre lo ecléctico y lo clásico, y me está manifestando además cosas que son reales, porque yo en ese arco estoy viendo en el medio lo que se llama la piedra clave, que en la realidad técnica, en el arco de compresión, es la piedra que sostiene todo el arco. Entonces hago un discurso entre lo decorativo y lo tectónico. Quiero mostrar que eso tiene la fuerza de sostenerse, pero además lo decoro. Por supuesto tengo la gran cartela, este gran rectángulo donde está el nombre de la escuela, y después a ambos lados del reloj tengo dos pináculos que vuelven a referirme lejanamente a las acróteras que les contaba en la Escuela Roca. Bueno, acá tenemos todo el Bernasconi, la verdad que no tengo la fecha ahora de esta foto que tomé, un error mío, pero bueno, por lo pronto es antiquísima, porque si vemos están los arbolitos, y los arbolitos ya me están diciendo que hace muchos años, porque los árboles que están en el Bernasconi son enormes. Esta lectura que tenemos en esta gran imagen del Bernasconi realmente se asimila en algunos casos, con algunos casos como de arquitectura de industrial, como de una producción industrial. Y tiene que ver más que nada con el enorme tamaño del edificio, pero sí hay una repetición modular. Si ustedes ven, tengo 4 series de ventanas en la fachada principal, a ambos lados del gran margen. Después tengo cada esquina una gran torre, eso también es un sistema expresivo. O sea, tengo en las 4 esquinas del edificio, tengo una torre con un remate importante, me lo pone en una situación de yo existo acá y sostengo el edificio. Y cada uno de los componentes del edificio está expresando una función, pero contándome algo de su historia a través de cómo está manifiesta su función, qué es lo que sostiene y cuán bellamente lo hace. Voy a saltar acá, que puede parecer medio raro, pero sí podemos evitar un poco el camino en el medio, porque realmente hubo muchísimo tiempo donde nosotros seguimos produciendo una arquitectura clásica o academicista, y hacia 1908 aparece el movimiento moderno en el mundo, ¿no? A nosotros ya sabemos que tenemos esta especie de delay en recibir determinadas cosas, pero bueno, con los vanguardistas del movimiento moderno aparece esto y empieza a ponerse en crisis la cuestión ornamental. Es muy interesante que la forma en la que se pone en crisis, porque no es que es snob o minimalista,
Lo que está queriendo decir acá Adolf Loos, que esta es una obra hermosa de él en París, lo que dice Adolf Loos es, no desperdiciemos recursos, seamos austeros y cuidemos este mensaje, enseñémonos a nosotros mismos a vivir con austeridad. Acá les muestro dos cosas. Por un lado es cómo llegamos a esta austeridad, que a la vez en este edificio escolar, que creo que espero que muchos conozcan, que es austero, es simple, pero a la vez me está contando cosas. Yo elegí, yo no porque no lo proyecté, pero digamos, elige una reja que pueda mostrarme una transparencia, pero a la vez una solidez. Yo puedo ver hacia adentro y ver hacia afuera. Eso también es una manifestación expresiva y puede no ser un ornato como nosotros, o una decoración, un elemento decorativo como solemos tenerlo en cuenta en nuestra mente, pero sí está acompañándolo. Sí es parte del sistema expresivo el que no haya un adorno, por decirlo así. Y en el otro caso que tenemos a la derecha, que estamos en el Centro Georges Pompidou, también en París, lo que forma acá el conjunto expresivo y decorativo es la instalación. Lamentablemente no encontré una foto maravillosa donde se ven todos los caños afuera, pero acá se ve la escalera afuera. Directamente el edificio, el arquitecto acá decide sacar la escalera, esto es una obra de Renzo Piano, y lo que está es obscenamente mostrándonos que todo puede ser decoración. Obscenamente para mí es maravilloso, ¿no? Pero digo, porque no tiene ningún empacho. Saca las instalaciones, saca los caños de luz, saca los caños de gas, saca los caños de instalaciones. Eso empieza a ser el sistema expresivo, decorativo de esta obra. Bueno, y acá nada, la frase es básica, a nadie se le escapa que cada arquitectura es, así como les decía, una respuesta social, entonces cada movimiento social, cada cambio que vamos teniendo como sociedad, está generando constantemente una respuesta. Aparece esta cuestión que les mencionaba del minimalismo, y también tiene una lógica. Nosotros estamos, sobre todo hoy en estos momentos, evaluando hacia dónde queremos ir, cómo queremos vivir, si necesitamos todo esto que tenemos o si no lo necesitamos, y empezamos a cuestionarnos esas cosas. La verdad es que nuestros edificios son herramientas muy interesantes para disparar esos pensamientos, al menos desde mi punto de vista, porque claro, soy arquitecta, pero bueno, esto es lo que les quería contar hoy. Los invito a que escuchemos a Ana Franco, que... Flavia, antes de darle la palabra a Ana, hay algunos comentarios que me gustaría compartir. Ezequiel nos decía que él fue bibliotecario de la Escuela Roca. Silvia recuerda que la Escuela 1 del 6 fue construida también por el mismo arquitecto del Bernasconi, y lo que quiere preguntar Silvia es cuándo, en qué fecha aproximadamente comienza esta austeridad ornamental en los edificios. La austeridad por ponerle un nombre, ¿no? Porque es como que en arquitectura no tiene directamente una palabra como austeridad, sino como movimiento. Nosotros tenemos un cambio como país y como ciudad en los años 30, cuando empieza una gran crisis acá, que es el impacto de la crisis mundial, y a partir de ahí empezamos a tener que repensar cómo manejarnos en la arquitectura y en la construcción. Pero en paralelo, ya en los años 30 está llegándome la corriente moderna. Entonces empezamos a producir otro tipo de edificios. En la línea de tiempo del otro día aparecen, por ejemplo, las escuelas de Geli Cantilo, que tienen más que ver con una propuesta art déco o más simplista, sin tanto rulo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sin tanto adorno pegado al edificio. Tengo las fachadas más lisas, tengo un par de bordes en los antepechos, algunos guardapolvos. En las escuelas República, si se acuerdan, tenemos simplemente el ladrillo a la vista y algunos rebordes en blanco, y eso está permitiéndome dos cosas. Por un lado, estoy mostrando algo que a mí me permite mostrar una evolución en lo moderno, me permite que siga funcionando, porque realmente cumplen una función impecablemente. Si las ven hoy, la mayoría de las escuelas repúblicas están muy bien, y en los interiores también empieza a bajarse toda esta ornamentación. En las históricas, o las que nosotros llamamos históricas, también teníamos ménsulas y modillones y cornisas ornamentadas y un montón de bajorrelieves,
que en este movimiento a partir de los 30 empieza a bajar. En los 40 se extiende, pero ya llega más hacia una arquitectura castrense, acompañando los periodos históricos que atravesamos como ciudad y país, y en los 60-70 empieza a haber un gran impulso de las nuevas tecnologías. O sea, nosotros ya empezamos a manejar el hormigón, entonces con mucha libertad, con más conocimiento, con más destreza. Entonces, por ejemplo, un gran caso de escuela de hormigón que es modelo para los arquitectos es el Lenguas Vivas, el Lengüitas, la escuela Brocken de Expansion en Juncal al 3200, que tiene hormigón, muchísimo vidrio, muy abierta y muy transparente, y está mostrándonos otra cosa dentro de la misma función de escuelas. Funciona como escuela, las aulas están en condiciones, tienen las dimensiones, tienen el ordenamiento prácticamente de claustro-pasillo-aula, pero con una manifestación tecnológica distinta porque tenía la manifestación, porque tenía la disponibilidad técnica. O sea, si yo hubiera querido hacer hormigón en la época de Roma, hubiera podido hacerlos como lo hacían los romanos, pero no lo hacíamos en Buenos Aires. Entonces, el hormigón pelado y desnudo aparece en los 60. Flavia, la idea de la participación de Ana, que le damos la bienvenida a Ana, es que los invitamos a que cada uno de los participantes pueda ir recuperando la historia arquitectónica de sus edificios y la búsqueda de algunos, no de todos, pero de algunos de esta ornamentación que da cuenta de esta etapa y nos permite también tener una riqueza en las bienvenidas que hacemos a los nuevos docentes, a los nuevos alumnos sobre nuestro edificio. Acá nos está comentando Elena Garea del edificio del ISPE, que mostró su frente en la presentación, es el más nuevo, hace unos 4 años creo, que se llama la Escuela Verde. Así que bueno, acá nos siguen comentando y agradecemos, después vamos a hablar también de esa escuela. Ana, ¿está por allí? Sí. Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida, Ana, una trabajadora incansable que ha ayudado y colaborado para que se haga posible la puesta en valor del Normal 9, que no es fácil tener una escuela en funcionamiento cuando además se está trabajando con toda la gente que implica. Así que bueno, bienvenida, Ana, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buen día, Flavia, buen día a todos. Bien, muy bien. Bueno, les voy a contar un poquito cómo se fue dando la puesta en valor de la escuela, pero hoy nos vamos a referir a la puesta en valor de la fachada, ¿sí? La restauración. Bueno, les cuento que la escuela es una obra del arquitecto Carlos Morra, ¿sí? Y fue inaugurada el 3 de octubre de 1886. Tengo unas fotos para mostrarles cómo se fue restaurando. ¿Te parece que las ingrese ahora? ¿Me escuchan? Sí, 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 cuando quieras. Bueno. ¿Las pueden ver? Ahora, ahí, a ver. Todavía no, pero bueno, tardan un poquito las presentaciones. ¿Ahí? ¿Ya están? ¿Puede ser que las estén recibiendo? Ahí está subiendo. Ahí está, bien, ahí está, bien. perfecto, Ana, se ve bárbaro. ¿Sí? Bueno, sí, muy bien. Esta es una de las fotos de cuando ya estaba restaurada la escuela, ya finalizando su restauración. Bueno, como les decía, es el arquitecto Morra quien tuvo este proyecto y se inauguró el 3 de febrero de 1886. Vemos cómo se refleja la monumentalidad y la majestuosidad de lo que estuvo hablando Flavia recién, ¿sí? De los estilos arquitectónicos. Y es academicista, que era el típico lenguaje del arquitecto Morra. Bueno, ¿qué les puedo contar? Que la puesta en valor y la recuperación fue pensada por 100 años más. Estamos hablando del proyecto de Flavia, ¿no? De los pliegos de obra, y pudo concretarse después de varios intentos.
que todos sabemos que durante muchos años se intentó restaurar todo el edificio, y la fachada transcurre su recuperación durante el 2017. Bueno, ustedes pueden apreciar, podemos apreciar, o lo que quise traerles hoy es ver el trabajo que se realizó. Una de las acciones que llevaron a cabo fue el hidrolavado, la consolidación y reposición de los faltantes. Hubo también como un tratamiento de arenado, de hidroarenado, ¿sí? Flavia me va seguramente a apuntar en esto. Y un tratamiento antigrafitis, ¿sí, Flavia? Sí, está muy bien, Ana. Bueno, por favor. Restauraron cada columna porque estaban muy deteriorados, el frontis, las cornisas, las formas espiraladas, y llegamos a la imagen superior, que es tan impactante, ¿no? La Estatua de la Libertad. Bueno, que es obra del escultor Bartoldi. Y fue inaugurada 25 días antes que la versión que nosotros conocemos, la más famosa, que es de Nueva York. Bueno, y a los laterales, a ver, vamos a pasar de diapositiva. Bueno, esta es otra que donde podemos ver el escudo de la escuela. Vamos a ver. Bueno, acá podemos ver un grupo de esculturas de los laterales, cómo estaban en su momento, ¿no? En el momento que comenzaron a restaurar. Fíjense las partes las faltantes que tiene. Acá tenemos otra vista, y lo difícil, lo dificultoso que fue para los escultores y el equipo de la empresa, el trabajo, ¿sí? Me permitieron, bueno, les cuento algo que tuve la posibilidad que me permitieran participar un poquito fines de semana, pude subir, y que es lo que me queda en el recuerdo, poder participar un poquitito con los bocetos y el trabajo que estaban realizando ellos, ¿no? Bueno, acá tenemos a la Estatua de la Libertad. Bien, ¿pueden ver bien? Sí. Sí. Bueno, fue la menos perjudicada en su restauración. De todos los grupos escultóricos que estuvimos viendo, la que más estaba mantenida, digamos, en el tiempo fue la Estatua de la Libertad. Hay otra foto que quiero mostrarles, que es esta. ¿Te acordás, Flavia? Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Bueno, en pleno proceso, por curiosidad, uno iba corriendo los andamios de a poquito para ir viendo qué pasaba. Y de repente aparece lo que ustedes ven, el zócalo, Rosso, bueno, Flavia Rosso Verona. En su momento, cuando lo vi, la consulté enseguida a Flavia, porque había una diferencia muy grande. Cuando sacan las capas de pinturas de intervenciones anteriores, me encuentro con esto. Entonces le digo a Flavia, no podrás hacer que esto quede así, que no se le haga el tratamiento, que quede, porque es el material original, como me comentó ella, ¿no? Y la parte de granito gris fiamentado, ¿verdad, Flavia? Sí, bueno, señora. Y con la intervención de Flavia conseguimos que Infraestructura aceptara que este espacio quede para ser observado y disfrutado por todos. Fue algo muy, muy agradable, y ahí se nota el contraste con la parte superior. Sí. Bueno, les cuento que todo esto que se puso, todo lo que el trabajo que se hizo, que solamente hoy hablamos de la fachada, pero en realidad Flavia y Marcela fue la obra, la escuela toda, y como bien decías hoy, Marcela, estar en obra y que no se opaque el proceso pedagógico, el proyecto pedagógico de la institución, es muy difícil. Pero fue un trabajo en equipo de todos los directivos, de la comunidad toda, y de Infraestructura y de la mano de Flavia. Y se hicieron muchas acciones para preservar el patrimonio. Les quería comentar, si bien hoy no puse fotos, porque me parece que tal vez da para otro encuentro, ustedes verán, es la posibilidad de tener museos
sitio en la institución. Se recuperaron los bajos escalera, los dos bajos escalera del hall central de la institución, porque eran espacios vacíos que a veces se comprometían los alumnos, sobre todo de nivel primario, cuando llueve, que se usan esas galerías, y quedaban huecos, o no se usaban, o mal usados tal vez. Entonces, a través de una charla, surgió con Flavia de decirle, ¿podrá darse? ¿Qué pensás vos como arquitecta si estos espacios de baja escalera se podrán cerrar, vidriar, para poder guardar las piezas y los recursos con los que cuenta la escuela? Flavia trabajó en el pliego, logró que infraestructura aceptara la propuesta, y hoy la escuela cuenta con estos museos sitio para poder disfrutar justamente de los calcos, de los moldes que se utilizaron, de muestras, de ejemplos de las guardas, de las hojas de canto, de las volutas, y de todo el proceso de recuperación, que también encierra la belleza de las ornamentaciones y hacen el patrimonio de la escuela. Como son dos, les comento, este es el Museo de Sitio del Patrimonio Arquitectónico, y tenemos también, tiene también la escuela el Museo Sitio Pedagógico, donde se fueron colocando todos los recursos que existían en la escuela del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del tiempo. Trabajaron, también quiero citar esto porque me parece muy importante, los directivos de cada nivel, los 4 niveles, y que es hermoso, valiosísimo. Y se incorporaron los alumnos de las dos de las 4 orientaciones que tiene la escuela, bachiller con orientación de turismo y bachiller con orientación pedagógico, y ellos formaron parte del proyecto junto con los directivos de nivel primario en el pedagógico, tanto primario inicial, y nivel medio y terciario, para recuperar el material con el cual contaban. Y quedaron abiertos para seguir este proyecto, que seguramente lo están continuando con Luján, con la rectora. Sí, así hablé los otros días con Luján, y sí, está organizando todo ese trabajo tan hermoso que han hecho ustedes, y bueno, y continúa, porque la vida de las instituciones siguen. Así que, Ana, para mí una alegría compartir esta experiencia de la recuperación de la fachada y poder ver en la ornamentación que nos daba clase hoy Flavia, estos hallazgos de la Estatua de la Libertad, que bueno, salió en el diario en su momento también, que se inauguró antes que la de Estados Unidos, y lo tenemos en nuestras escuelas, que no es poco eso. Mirá, en esta investigación, Tomás, es un dato más, Tomás Hongles es el editor de las guías que hacen, las guías de los edificios y de la recuperación de estos detalles que estabas hablando vos hoy. Y bueno, y ahí mencionan esto de la Estatua de la Libertad en el grupo escultórico que tiene la fachada del Normal 9. Sí. Acá nos están pidiendo el nombre de Tomás, que mencionaste. Sí, Tomás Hongles, es francés. Perfecto. Y bueno, me gustaría a ver si... que te mande el artículo. Sí, así lo compartimos con todos los que nos están escuchando, que bueno, que están entusiasmados en saber las historias del Normal 9, porque se ve, pero además de ir buscando las propias historias que están en nuestras propias instituciones y poder darlas a conocer. Algo Flavia, que puedo decir, algo más sobre los museos y el trabajo de los alumnos, los directivos, los coordinadores de área, que en la noche de los museos y el día de los monumentos nacionales, que se hace el recorrido
en la escuela. Que ahora Y- se postergó a octubre. Claro, O sea, claro. aprovechamos a decir que salió una normativa por la cual va a haber la exposición, pero para octubre, así que Bueno. luego lo vamos a difundir también, me lo anoto. Y los alumnos toman el rol de guía y trabajan sobre los museos, hacen el recorrido en toda la escuela, pero también en los museos. Y los coordinadores el año pasado me comentaron, yo ya me había jubilado, y lo continuaron también con Luján, ¿sí? Así que bueno. Bueno, felicitaciones a todo el alegría. equipo de la Escuela del Normal 9 por lo que hicieron y lo que siguen haciendo en la recuperación del patrimonio. Y ahora Flavia cierra, nos hemos demorado unos minutitos, pedimos disculpas para los que tienen previsto otras actividades. Así que muchísimas gracias, Ana. Y Flavia, con algunas ideas para escribir este guión sobre nuestros edificios escolares. Les voy a dar unas pautas, más que nada son pautas simples, es cualquier objeto que nosotros veamos y nos llame la atención, seguro nos dispara algo. No sé si ven, ¿se me ve ahora? Sí, perfecto, perfecto. Esto que es un florón pequeñito, tiene un uso, está en los cielorrasos de las escuelas, existe y cumple una función que era de ventilar. Este agujerito iba perforado y permitía ventilar una antecámara entre la parte estructural del edificio y lo ornamental. Este tipo de cosas nos cuentan algo. Esta es una ménsula, la verdad que agarré un montón de cosas que tengo, gracias a Dios. Esta es una ménsula preciosa, pequeñita, que muchos las usamos para sostener libros, pero bueno, la vida es así, tiene otra función. Y creo que cualquiera, les muestro esto último, porque después si no me van a matar. Este es otra ornamentación que es con flores y lazos. Estas son las cosas que yo los invito a que vean si tienen, o si ven en las fotos, o si recuerdan de las propias escuelas. Seguramente alguna de esas piezas nos va a disparar algo. Podemos empezar a buscar, a investigar, y todo eso nos va a ir contando cosas como las que les conté, como que traté de mostrarles esto significa que estuvo metido en este ámbito social, en esta época de la arquitectura argentina. Quizás podemos compararlo con otra época de la arquitectura, en otro lugar, o si se reinterpretó. Tenemos revivals, ¿no? Hay escuelas que son neoclásicas, neorenacentistas, escuelas y edificios. Yo les hablo de escuelas porque son las que nos interesan. Nos convocan a trabajar. Y en eso les voy a compartir, como para que les sirve, una mini guía, que yo soy bastante molesta porque soy arquitecta, ¿qué va a ser? Pero les voy a compartir esta última imagen que quizás les sirve un poquito, es elegir un elemento de la fachada, un tip, no una guía, dibujarlo si alguien sabe dibujarlo, si se anima, describir sus partes, materialidad, lo que podamos saber, qué colores tiene, qué nos puede decir, dónde está en el edificio, dónde está, si está arriba del edificio, si está en un local, si es parte de la ornamentación de fachada, si la pieza tiene un nombre específico, si podemos encontrar la etimología. Les mostré que la etimología nos lleva a determinados conocimientos sobre el uso y la ubicación de estas piezas, y si nos animamos hasta redefinirla. Esto ya es un proceso artístico que quizás alguien se anima, yo los invito a que se animen, y acá les muestro los propíleos griegos, que simplemente para recordarles, por ejemplo, que el propíleo me está hablando de todo lo que hace, es aquello que está delante del portal. Entonces, por la palabra, puedo empezar a tener una idea de ese uso, de esa función, y precisamente empezar a buscarle la vuelta, y empezar a crear y a meternos adentro de nuestros edificios, a ver qué nos quiere contar y qué es el legado que nos está dejando, más allá del museo. Así que bueno, nada. Bueno, yo quiero felicitar a Flavia y a Ana y a Eduardo por este trabajo de hoy, por este compartir. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Si alguno de los equipos de las instituciones quieren ir sumando en compartir las experiencias que han realizado, bienvenidos, escríbanos. Y en esta oportunidad quiero resaltar algo que dijo Ana, pero que es común en todas las escuelas, que es la participación de los alumnos de las diferentes cátedras,
de los niveles, si las instituciones tienen diferentes niveles, en la puesta en valor de este patrimonio que tenemos y también en la difusión. Queremos agradecerles muchísimo, nos hemos extendido un poquito, pero bueno, es respetar la palabra de cada uno y de cada uno de ustedes. Agradecemos los comentarios, como siempre, de lo bien que consideran lo que estamos haciendo, pero por supuesto lo vamos a enriquecer con la participación de cada una de sus instituciones. Les mando un gran abrazo y nos vemos el próximo jueves. Por supuesto, hay una tarea que Mili va a poner ahora en pantalla, que es a buscar algo de esta ornamentación y ponerse a trabajar. Flavia trabaja en nuestro equipo, así que va a estar disponible para buscar más información. Así que esta es la tarea que les dejamos. Les agradecemos mucho y hasta el jueves próximo. Gracias. Hasta luego, hasta luego.